aquí de una amistad. ¿Cómo te trató que escupe a la gente? ¿Eh? Uno que escupiendo a la gente. De que Sí, ajá. No, reprendo al diablo, que no me Sí, bueno, Tú porque, lo has visto, sí que salen. en Una Facebook. locura. entonces, que es cierto, porque a veces uno se sonríe y como que cosas, pero es verdad. Yo no hace mucho que yo participé, uno tiene amistad, porque todos son amigos de un hermano, ¿no? Y bueno, y pues gracias a Dios que estamos aprendiendo y Amén, podemos amén, ayudar con la experiencia que hemos Claro. estudiado, ayudar al otro, tú sabes. Pero en realidad uno se encuentra con esas cosas de vez en cuando. Y eso es algo que está fuera, no de control, no está mal. Entonces, Muy bien. ahora viene el punto, observa esto. Se le enseña la predicación con detalle, lujo y detalle. Porque aquí que viene el punto, la gente se acostumbra a esas emociones. ¿Entiendes? Y de que siente la corriente del Espíritu Santo, comienza ya, tú sabes, a tirar patadas y a gritar. Bueno, esas cosas. Okay. Está bien, no tengo nada en contra. Óigalo como yo veo las cosas. Si el Espíritu Santo te tocó, tú brincaste, saltaste, diste un brinco, llegaste a la luna, ok, está bien. Vuelve aquí a la tierra y enséñame la palabra. ¿Me doy a entender? Ahora viene el punto de que se le está enseñando las escrituras con lujo y detalle y todo. Está aburrido, ahí no hay unción. Oye, Porque no brinco. no hay unción. Cuando se te está explicando las escrituras, cuando hay una sabiduría sobrenatural, no hay unción. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al brinco y al salto. Exacto. No están acostumbrados a las escrituras. Y ahí hay un problema. Oye, brincaron, saltaron, pegaron gritos. ¡Uah! La unción, está bien. Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de que no se predique y se enseñe las escrituras como debe ser. Porque por eso es que viene, por falta de conocimiento, mi pueblo ¿qué? Perece. Entonces, la lengua personal, la lengua privada es para edificación de la persona. Las lenguas públicas que deben interpretarse, siempre deben interpretarse, es para la edificación de la iglesia. ¿Me voy a entender? Deben interpretarse. Siempre tiene que haber un intérprete. Si no es así, baje la voz o cállese. Yo quiero que usted vaya a la carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 27, Miguel, para que usted vea algo. ¿Primera 14? Sí, 27. sí. Primera dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o lo más tres, y por turno. ¿Qué está hablando de un orden, sí o no? Y por turno, siga. Y uno interprete. ¿Y uno qué? Interprete. ¿Lo dice en la Biblia, sí o no? Sí. Siga. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué quiere decir? Si no hay intérprete, cállese, o si no, baje la voz y ahí en lo tranquilo, secreto, ahí en su silla, tranquilo, usted habla con Dios y usted. ¿Entiende? Entre Dios y usted. De eso está tratando aquí. Siga. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Usted tiene que juzgar la profecía. ¿Aló? Por eso es que yo le digo, mira, la gente comienza, no, porque Dios me habló a través de fulanito de tal. Varón, ¿usted está seguro que Dios le habló? ¿Usted está seguro que Dios fue quien habló a través de fulanito? Juzgue eso a la luz de las escrituras y busque la presencia de Dios y la voz de Dios también. Siga. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Quiere decir que hay un orden. Tiene que haber un orden en el uso de los dones espirituales. Siga leyendo para que usted vea.
y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. ¿Cómo fue? ¿Y el 33 qué dice? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, Sino de paz. sino de paz. Y habla de un orden, cómo usar los dones espirituales. Y los corintios, hay muchas iglesias que se parecen a los corintios, todavía, con esto del uso de los dones. Y cuando le están explicando las escrituras con lujo de detalle, observe, él no tiene unción. La letra mata, ni eso saben explicar. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ni eso entienden ellos. ¿A qué se refiere con la letra mata? Está hablando de los dos pactos. El de la ley y el del nuevo. Entonces, ¿trae Dios confusión? Pues Dios no es un Dios de confusión. Entonces, cuando entramos en una iglesia y todo el mundo está hablando en lengua, ¡guau! Observe, comienza a leer del versículo 23, Yorladi, para que usted vea. 14, 23. Comienza el 22, del 22, por favor. Hasta él. Hasta el 25. Ok. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando se le interpreta, ¿eh? Cuando hay un intérprete y una persona comenzó a hablar, porque es un mensaje, y la iglesia edifica, y la iglesia edificada, perdón, la iglesia es edificada. Siga, lea, para que usted vea. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Cómo fue? ¿No lo dice? Y entran... Pero, Oh, perdón. pero, oiga, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y, oiga, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿O no? ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Ahora, no ha pasado. ¿Por qué se dan esos casos, Marte? ¿Por qué? ¿Nos salimos del orden? ¿Sí o no? Sí, ¿Nos salimos del orden? claro. Se dan esos casos porque se salen del orden. Pero hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta eso. Pero quizás no es que, escúcheme, quizás no es que quieran, porque comenzaron así. Hay muchas iglesias que no tuvieron, que no han tenido la gracia de tener un joven como usted, Para la gloria de Dios. que se dedique a enseñar, Exactamente. porque podemos gozarnos con el mensaje Para la y gloria de Dios. derramarse la unción y te sentir, no deja de sentir uno si quiere, porque el Espíritu Santo siempre está Amén. preparando al predicador. Y lamentablemente hoy en día la mayoría de la iglesia, el joven han ido y le ha gustado ese ambiente así nada más ya. Y ahí se han Y quedado. no se dedican, entonces habrá que estimularlo. Y este medio ahora mismo, gracias a Dios, está muchas iglesias, nada más no muchos hermanos, muchas iglesias lo están escuchando y están participando con este estudio. Que es bueno para que se edifiquen. Y este consejo valga la redundancia. Lógico, porque hay que adentrarse, meterse en el orden de Dios. Amén. Porque esa locura, ese descontrol, hasta confusión puede generar. No, que ha habido. Claro. Ha habido muchos chinos hasta periodistas. Los periodistas a veces han dicho, pasa esto y tiran y hacen fotos y videos y cosas y lo han Sí. pasado por noticias. Y en vez de ser una edificación, ha sido un medio como de crítica a como medio loco. Hermanos, cosas. yo estaba viendo un documental de un actor grande de Hollywood y él comenzó a buscar de Dios y él entró a una iglesia, oiga esto, y cuando él entró se sentó, comenzó la gente a hablar en lengua y él se quedó como, ¿Qué es esto? así mismo, ¿qué es esto? Él se fue, varón, Claro. se fue el hombre. Hermano, esto es triste. El pueblo de Dios tiene que comenzar a meterse de verdad en el orden de la palabra de Dios.
iglesia sí. Brinco, salto, se rompen se rompen las sillas. Y aquí viene el punto, oiga esto, aquí viene lo más duro. Se paran de ahí. Ay, yo no sé qué pasó. ¿Cómo fue? Que el Espíritu Santo te tocó y tú no sabes lo que pasó. Hermano, yo le voy a decir una cosa, esta es mi experiencia personal. Lo cojo como aprendizaje. Cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor me bautizó en su Espíritu Santo, oiga esto, yo tenía los ojos abiertos y yo estaba en mi tacto cabal y yo sabía perfectamente lo que estaba pasando a mi alrededor cuando estaban fluyendo aún las lenguas. Oiga, eso no dice que te viola el entendimiento, que te bloquea. No. Eso no es así. Que cayó, dio tres pataleos, gritó, brincó, rompió silla, cayó. Después se paró y que como que no ha pasado nada. Y después se paró. Yo no sé qué pasó. ¿Quién te tocó entonces? ¿Aló? ¿Quién te tocó? Sígale. Hay experiencia también que el Señor no tiene con el Señor y no parece como que fue un sueño. No. Parece como si fuera como... No, y eso son experiencias. Estamos hablando del orden en la iglesia. Aló, aquí. Estamos hablando del orden en la iglesia. Aló, aquí. Estamos hablando del orden en la iglesia. El uso de los dones espirituales en cuanto a la lengua. La lengua que son para edificación de la persona y la lengua para edificación de la iglesia. De eso estamos hablando aquí. Y en la iglesia de Corintios había un desorden en cuanto al manejo y el uso de los dones. Y lamentablemente, hoy en día, triste, tengo que decir, está sucediendo en las iglesias también. ¿Por qué muchas iglesias están condenadas a repetir la historia de los corintios? ¿Por qué? Porque no la han estudiado a profundidad. El que no estudia la historia está condenado a repetirla. Lamentablemente. ¿Cuánta gente grande han visitado la iglesia y se han ido por la locura de los mismos creyentes? La locura. No, que es el poder de Dios. Espérate un momento. Cuando nos vamos a la iglesia, cuando nos vamos a la palabra de Dios, nosotros no dudamos que es el poder de Dios. Nosotros lo que vemos es que usted tiene un desorden. No Dios, usted como iglesia tiene un desorden en el manejo y el uso de los dones espirituales. Y Dios no es un Dios de desorden ni de confusión. Claro que no. Hasta que cuando tú lees Génesis, Dios va sistemáticamente creando todo. Cuando termina todo, entonces crea la cabeza de la creación, que es el hombre. La corona de la creación, el hombre. En un orden, una secuencia. Claro, yo me imagino los discípulos, los apóstoles, todos. Fíjense como tenemos la Biblia llena aquí en el Nuevo Testamento. Que ellos seguros que el día que de Pentecostés, que recibieron el don de lengua, que cada uno hablaba en diferente lenguaje de aquella persona que era Reunida. una fiesta unida y podemos entender. O sea que ellos hacían sus cosas y se gozaban en el Espíritu y se dejaban guiar por el Espíritu. Porque ahí lo dice, el Espíritu habló así, hablaba. O sea que el Espíritu hablaba, como también habla ahora. Entonces, y ellos pudieron escribir, o sea que había sabiduría, había tacto, había conciencia. No era una cosa de que simplemente a una fiesta que vamos, porque yo estoy de acuerdo, yo soy músico, pero no me gusta una bulla que le rompe a uno y eso Los no. oídos. Es bueno que los ángeles, que el Espíritu Santo se goce también conjuntamente con la música. Usted ve, con entendimiento. Eso es una lógica. Pero oiga esto. Entonces, sigamos leyendo para que usted vea. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pasa? Que cuando la lengua se interpreta, viene a tomar una función de profecía. Y cuando Dios trae ese mensaje para una persona inconversa,
Por eso es que la lengua en la iglesia tienen que ser interpretadas. Entonces, ¿qué pasa con el inconverso? Reconoce, recibe a Dios, a Jesucristo, se arrodilla, se arrepiente y reconoce que Dios está entre ellos. No con esa locura. Por eso es importante que... Y fíjese que hay iglesias donde tú vas, así dice el Señor, habló aquí. Así dice el Señor, habló allá. Así dice el Señor, habló allá. Ah, pero vean, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un sancocho de profecía? ¿Eh? Dice 2 a lo más 3 y los otros juzguen. Orden. Orden. Habla de un orden en la iglesia. Dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que habla de ese orden. Porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirle a los corintios del desastre que estaban cometiendo. Sigamos aquí en el libro, vamos a seguir para aclarar. Por otro lado, las manifestaciones privadas tienen el propósito de la edificación del creyente. Oye, lo privado, lo personal con usted, eso es para edificación de usted, ¿oyó? Pero en la iglesia tiene que haber intérprete, tiene que haber interpretación. O si no, ¿qué dice? Cállese. O baje qué La voz. y hable para con Dios y usted. Se acabó ahí. Amén. Así es. Oye, observe esto. Estoy yo predicando un ejemplo. Predicando. Como le ha pasado a cierto maestro. Y el ministro está predicando y enseñando. Y comienza de repente. Comienza una hermana a salir. Y a brincar. Y a brincar y a hablar en lengua. Como ministro de Dios. Hay que llamarle la atención a esa hermana o hermano. Decirle. Si no hay interpretación ni nada, siéntese y cállese. Y además también, ¿cómo va a ser que en medio de un culto donde se está enseñando las escrituras, se está explicando la palabra de Dios, venga esta interrupción? ¿Y qué pasa? Que de ahí toda la atención de la iglesia va a ser de esa persona. Claro, va a interrumpir. Y se olvidan del mensaje. Y dio vuelta como un trompo. La unción. Y comenzó a hablar y habló media hora de lengua y el mensaje no se predicó. Pero eso sí puede ser de Dios, pastor. Eso fue una interrupción. Como dice, cállese o baje la voz. La pregunta es, como ministro hay que decirle siéntale o vaya, llévela allí en el cuartico y que brinque allí. Pero ella misma también tiene que saber, Oye, pastor. llévela para, cuando se dan esos casos, llévela para el cuartico y allá que brinque y salte. No puede opinar ni nada en ese momento, todo el mundo tiene que estar callado. Exactamente. Observe esto. Aquí, cuando se dan esos casos, el ministro que está ministrando dice, el ujier, lléveme esa mujer para el cuartico allí que brinque, que toda la lengua que quiera, como un trombo si quiere. Póngale un zambay que le dé trompa allá atrás si quiere. ¿Me entiendes? Pero aquí en la predicación no se puede. Se está predicando la palabra. Sí. Óyeme, lo primordial en la iglesia es la enseñanza y la aclaración y la aplicación de la palabra de Dios, no más. Bajo la unción del Espíritu Santo, lógico. Pero a la gente le gusta ir a esas iglesias Porque no tienen el conocimiento, porque no han sido educados. del brinco y salto. ¿Me entiendes? Porque no han sido educados. Hay gente que se atreven a decir, porque uno tranquilo, él no está ungido por Dios. Sí, hermano, así lo dicen. Pero esa gente que hace esas cosas también ahuyentan a los que están buscando de Dios. Lógico. Porque cuando ven la gente va y Hasta se asustan la gente. y dicen, ¿y eso es? No, hasta se asustan. No, es verdad. Hasta se asustan. Entonces, tiene que haber un orden. El orden que Dios ha determinado aquí en las escrituras. Los que me están sintonizando, sea pastor, ministro, lo que sea, tiene que regirse por el orden de las escrituras. Hay mucha iglesia. Tienen que regirse por el orden de las escrituras.
La palabra, la enseñanza y la aplicación de ella son lo primordial para el pueblo de Dios. Bajo la unción del Espíritu Santo, lógico. Hay un momento para todo también. Hay un momento para todo. Mi gente, que Dios le bendiga. Los que nos están sintonizando, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le guarde. Que Dios le proteja. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Lo sabe. Hoy no sabe. Padre, gracias.